Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Análisis del primer año de gobernación del gabinete ABP Futuro. Nuevo uniforme de BRITANNIA, DAMAS, patrocinado por Always. Se conocen más detalles de cómo fue el secuestro de una mujer hace algunas semanas en Colombia. PDVSA lanza programa piloto que ofrece gasolina super premium a los venezolanos. Una broma en una heladera a una abuelita. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados, esperando que hayan tenido un excelente martes. Comenzamos con noticias locales y el día de ayer se llevó a cabo una conmemoración muy especial para el gabinete ABP Futuro. Hablamos del primer año de gobernación. Allí todo su gabinete estuvo hablando no solamente de lo que ha sido durante todo este año, el compromiso que han tenido con la comunidad, lo que trata el valor de vida y muchos otros temas importantes. El día de ayer se cumplió el primer año de gobernación del gabinete ABP Futuro, un periodo marcado, según ellos, por el trabajo constante, toma de decisiones trascendentales y un firme compromiso con el bienestar de la comunidad de Aruba. A lo largo de estos 12 meses se han impulsado acciones y políticas en diversas áreas clave, logrando avances significativos que responden a las necesidades de la comunidad. Cada paso dado ha tenido como objetivo principal mejorar la calidad de vida de todos los arubianos, fortaleciendo al mismo tiempo las bases para un desarrollo sostenible. Este primer año también ha estado enfocado en escuchar a la ciudadanía, atender sus inquietudes y transformar esos retos en oportunidades de crecimiento. La gestión se ha caracterizado por la responsabilidad, la cercanía con la gente y la búsqueda constante de soluciones concretas. El gobierno reafirma su compromiso de continuar trabajando con dedicación y transparencia, promoviendo el progreso, ampliando las oportunidades y construyendo un futuro más sólido y próspero para nuestra isla. Todo esto con la misma determinación y vocación de servicio con la que inició esta administración. Según lo que indicó el primer ministro, el señor Mike Eyman, el día de ayer durante este evento especial cerca al Parque Nacional Aricoc, siguen firmes y comprometidos trabajando por y para la comunidad. Cambiando de tema, en el marco de la Semana Santa y específicamente de este fin de semana que se va a estar desarrollando la celebración de la Semana Santa, la ambulancia e IMSAN están listos para atender cualquier situación que se pueda presentar durante estos días. Recientemente, el servicio de ambulancia IMSAN dio una visión general sobre los preparativos para lo que va a ser este fin de semana largo de Semana Santa. Como es costumbre en temporadas muy concurridas como esta, IMSAN está listo para brindar asistencia en donde sea necesario. Explicó que las ambulancias no estarán estacionadas de forma fija en las playas. En su lugar, las unidades permanecerán en puestos estratégicos alrededor de la isla. El objetivo de esto es garantizar una cobertura completa de toda Aruba, de modo que si surge una emergencia, una ambulancia pueda salir de inmediato desde el puesto más cercano. Todas las llamadas de emergencia deberán realizarse a través de la línea central del 911. Para este fin de semana, que transcurra de la forma más segura posible, según lo que indicó el servicio de la ambulancia, hay algunas recomendaciones. La supervisión de los niños. Se pide a los adultos mantener una vigilancia muy cuidadosa sobre los niños, especialmente a los que nadan en el mar o en las piscinas, para evitar cualquier desgracia. Pacientes crónicos, personas que sufren enfermedades crónicas, deben cumplir estrictamente con su medicación, tomar los medicamentos a la hora indicada por el médico y no mezclarlos con alcohol. La higiene de los alimentos. También es importante preparar y almacenar alimentos de forma higiénica. La comida que se daña por falta de buena conversación puede enfermar gravemente a una persona. Sabiendo que muchas personas acampan en zonas como Reef o la parte norte de la isla, allí IMSAN cuenta con personal adicional disponible para este fin de semana. Aunque algunas playas están cubiertas por la Cruz Roja, IMSAN sigue siendo responsable del transporte y de la asistencia médica a través del 911.
El día de ayer fue un día muy especial para las jugadoras de Britannia, Damas, pues ellas recibieron el lanzamiento nuevo de su uniforme que ahora van a portar con muchísimo orgullo. Ana María Ramírez, Marketing Director de Compra, estuvo hablando de la importancia para ellos como Always, no solamente de representar y de poder patrocinar a estas jugadoras en sus juegos. Estamos sumamente contentos y orgullosos de poder anunciar hoy oficialmente que Always extiende su patrocinio del equipo de fútbol femenino Britannia, un equipo que por más de 2 décadas ha dominado lo que es el fútbol femenino aquí en Aruba, un equipo que es conocido por su dedicación, por su pasión, y de parte de Always es de verdad un honor poder apoyar a estas chicas, este equipo de damas. Sabemos que el deporte tiene un impacto positivo en la vida de una joven, niñas, y no solamente niñas, y niños que practican deporte tienen mejores cifras en la escuela, son miembros más activos de la comunidad, aparte de los beneficios físicos que trae el deporte. Así que de parte de Always y Compra es un orgullo poder apoyar financieramente a estos equipos deportivos, y este patrocinio no es solamente financiero, pero también es una declaración donde le decimos a nuestros jugadores femeninos locales que son admiradas, que son apoyadas y que juntas pueden lograr cosas grandes. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, pues se siguen conociendo detalles de la detención de quienes estuvieron detrás del secuestro de una joven hace algunas semanas en Colombia. Allí no solamente le hicieron el paseo millonario después de que la abordaron en un taxi, sacándole muchísimo dinero de sus cuentas, pues después de miles de horas de grabaciones que fueron interceptadas por parte de las autoridades, lograron detener a algunos de los delincuentes. Bueno, cuando esté curso una orden de captura número 020-2026. Después de analizar más de 60.000 datos, 12 horas de video y diferentes entrevistas a testigos, fueron ubicados los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Cardoso, señalados de participar en el secuestro y atraco a Diana Ospina el pasado 22 de febrero. Mírenlos bien, que la gente los mire bien. Si hay otras víctimas de estos delincuentes, estamos listos a trabajar con la Fiscalía, con la Policía, para que esos casos también sean llevados ante la justicia. El alcalde Carlos Fernando Galán denunció que el dueño de los 2 taxis involucrados en este caso es el mismo de los vehículos que fueron usados en el caso del profesor Neil Cubides, quien fue víctima de paseo millonario y cuyo cuerpo con signos de violencia fue encontrado calcinado en la localidad de Usme el pasado 19 de enero. Efectivamente, y eso hace parte de la investigación y esperemos que llegue a una consecuencia legal. En el caso de Diana Ospina, la Fiscalía y la Policía reconstruyeron el recorrido de los delincuentes a través del GPS de uno de los taxis involucrados. Según señalan, una vez Juan Pablo Cardoso, alias Pablito, recogió a Diana Ospina en inmediaciones a una discoteca en Chapinero, la llevó hasta el sector de Santa María del Lago, donde fue abordada por 2 hombres más que conducían este otro taxi. Posteriormente, estas personas toman toda la Boyacá hasta la 170, muy cerca de Suba. Posteriormente, por esa misma vía, se devuelven por toda la Boyacá hacia el sur, llegando a Osa. Posteriormente, toman la 1 de Mayo nuevamente hacia el oriente, llegando a San Cristóbal. Hacen unos recorridos en San Cristóbal y ya posteriormente la ingresan a una vivienda en el sector de Juan Rey, en el cual la tienen secuestrada 43 horas. Según el comandante de la policía, Diana Ospina estuvo secuestrada en una vivienda en el barrio Juan Rey por más de 43 horas, al parecer por un error cometido por uno de los atracadores. Ellos creen que el monto que ella tenía en su cuenta vieron mal, creían que era más de 1.200 millones y por eso ellos imaginan que teniéndola varios días pueden seguir extrayendo dinero
Los delincuentes, según las autoridades, mientras la joven seguía en su poder, entregaron el taxi como si nada a su propietario. Esta grabación corresponde a un seguimiento hecho por la policía a Diego Armando Cardoso, alias Pachanga. En medio de las audiencias de imputación de cargos, estos hombres aceptaron su responsabilidad en estos hechos. Autoridades alertan que los hermanos intentaron desviar el curso de la investigación en su contra. Ellos cambiaron sus formas, se trasladaban de casa en casa cada 4 o 5 días. Asimismo también eliminaron sus redes sociales, consiguieron números extranjeros para poder evadir la vigilancia policial, sabiendo que teníamos una investigación. Alias Pablito tenía libertad condicional por otro caso de paseo millonario y alias Pachanga tenía casa por cárcel por el delito de hurto agravado. Por el caso de Diana Ospina, las autoridades buscan a 3 implicados más. Entre tanto, en la República Dominicana hay preocupación entre la comunidad y entre el comercio por la alza de los precios. Muchos de ellos se quejan del que lo que reciben, por ejemplo, como un salario mínimo, no alcanza debido al alto nivel de precios que se ha aumentado en los productos básicos de la canasta familiar. Los precios de los alimentos ha llevado a compradores en distintos mercados de la capital a ajustar sus hábitos, ya sea reduciendo la cantidad de productos o destinando más dinero a sus compras. Tal es el caso de la señora Benita Araujo, quien dice hacer malabares para completar su despensa con lo que compra en el mercado de Herrera. Porque yo vengo del 13 de la Sánchez a comprar aquí todos los meses y aquí que me pueden rendir un chin. Compro el arroz menos. O a veces no puedo comprar habichuelas. Bueno, yo gracias a Dios he comprado lo mismo hasta ahora, más caro sí, pero hay que comprar. ¿Qué hace uno? En otros mercados, como el de la feria ganadera, algunos consumidores indicaron que un nuevo aumento en los productos básicos limitaría aún más su capacidad para cubrir sus necesidades diarias. Yo creo que sí, la comida va a subir. Compra menos. La gente va a tener que comprar de menos. Algunos comerciantes de los mercados recorridos señalaron que algunos productos como condimentos procesados han registrado incrementos recientes, mientras que otros advierten sobre posibles variaciones en el precio del arroz y el arenque. Que una caja de sazón, vamos a decir ranchero, subió 300 pesos. Inclusive ya tenemos amenaza del arroz, que el arroz va a subir. O sea, ya ha comenzado a sentirse la economía de que el que compraba 2.000 pesos ahora mismo está gastando 500 pesos. Las habichuelas rojas se han mantenido en 80 pesos la libra, la papa 32 pesos, la cebolla 50, el ajo a 1.60, de manera que todavía los productos no han subido de precio. Desde la Federación de Comerciantes indicaron que la evolución del conflicto en Medio Oriente y posibles alzas en los combustibles podrían incidir en los costos de los alimentos en los próximos días. En los mercados recorridos, la libra de arroz se comercializa entre 35 y 38 pesos, el pollo oscila entre 85 y 95 pesos la libra, mientras que el aceite presenta precios que van desde 270 hasta 600 pesos, dependiendo del tamaño y la marca. Entre tanto, en Venezuela, en medio de buscar nuevas alternativas para lo que trata la inversión extranjera para el petróleo, allí han anunciado un proyecto piloto de PDVSA para poder ofrecer gasolina super premium a los venezolanos. Tengo un billete de $10 y necesito poner gasolina. En Venezuela tengo 3 opciones. O pongo 10 litros de gasolina super premium, 20 litros de gasolina premium, o podría llenar el tanque de combustible más de 20 veces. Les cuento. Mientras Venezuela busca aumentar las inversiones petroleras en el país y hay preocupación en el mercado global sobre los precios de la gasolina y su impacto debido a la guerra en el Medio Oriente, Venezuela lanza un plan piloto para vender una gasolina de 97 octanos a $1 el litro, lo que equivale a $3.79 el galón. Algunas estaciones en Caracas en las que venden esta gasolina super premium lucen ahora menos concurridas que antes. Una de las particularidades de este nuevo sistema es que solo reciben los pagos en dólares en efectivo. Esto en un país donde la moneda oficial es el bolívar. Con este esquema, Venezuela opera hoy con 3 tipos de combustible: la super premium a $1, la premium a medio dólar el litro y la subsidiada, con la que puedes llenar un tanque de gasolina con menos de $1, menos de lo que cuesta este chocolate. Pero no todos tienen acceso a la gasolina subsidiada. Para lograrlo tienen que ingresar al sistema Patria, colocar sus datos y luego sumarse a largas filas. Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento por parte de PDVSA sobre este plan piloto.
Quienes están de acuerdo con la propuesta aseguran que esto favorece a cierto tipo de vehículos que requieren mayor rendimiento. Quienes se oponen dicen que no es justo que tengas que pagar directamente en dólares, pues aquí no vas a un cajero y sacas divisas. También aseguran que el precio lo pone muy lejos del alcance de la mayoría. En Venezuela el salario mínimo mensual se ubica por debajo de $1 y los ingresos promedio mensuales entre 150 y 250 dólares. Otro detalle es que estas estaciones de servicio proveen de un tipo exclusivo de combustible, no de todos a la vez. Así que si por tu zona de rutina solamente hay gasolina super premium, tienes que desviarte para poder surtir de un combustible más económico, invirtiendo así más tiempo y también más combustible. Cambiando de tema, como sabemos, ya el próximo mes de mayo se van a estar desarrollando las elecciones presidenciales para poder conocer quién va a ser el nuevo líder allí en Colombia. Sin embargo, hoy analizamos cuáles han sido las tablas del abstencionismo frente a los colombianos y frente también al sufragio, pues sabemos que esto también genera un impacto muy negativo a las elecciones. Disminuir las cifras de abstención es uno de los retos que enfrenta la democracia. De acuerdo con las cifras de la Registraduría Nacional, en 2018, en primera vuelta presidencial, había un censo electoral de 36.219.940 colombianos habilitados para votar, y la cifra de abstención fue del 46,31%. Y en el caso para la segunda vuelta, la cifra aumentó al 46,58%. En 2022 el panorama fue el siguiente: 39.002.239 personas estaban habilitadas para votar. Se registró una abstención del 45,44% en primera y en la segunda vuelta presidencial la cifra bajó al 42,26%. Para los expertos, la abstención del número de ciudadanos que no acuden a las urnas correspondería a la falta de interés de las personas por ejercer su derecho al voto, sumado a un sistema electoral que podría empezar a ser obsoleto. Hay un fenómeno de apatía política que ha sido tradicional en el país, y también ha habido un cambio en la composición demográfica de los votantes. Es decir, cada día aparece un número muy importante de jóvenes que entran a votar. Nosotros estamos gobernados en el proceso electoral por una ley del siglo pasado. Imaginémonos nomás el puro horario. Es un horario de un país rural, los días domingos, cuando se salía a hacer mercado, con un horario de 8 a 4. ¿Qué hacer para aumentar la participación ciudadana? Hay que modificar un tanto la ley electoral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo estar en el censo electoral desde 1990 y nunca haber votado, y voy a permanecer en el censo electoral. Yo creo que eso necesita una purga. Demostrar efectivamente a los ciudadanos la importancia del voto. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Celebración del Día Púrpura, el Día de la Epilepsia. Técnica Sudoku para armar la maleta. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, conceita por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, cupei dataway. Paga online banking. Regla serviço, aceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita quiosque. Ei, Roman, nunca mais me para de rei. Van online, baby. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Oh, Aruba, ai nos do jeiteira. Ela não humilde que gusta divertir. Oh, pero guarda cuida. Mantene bonita. ¡Puta! ¡Saca! Con vibra sono sta la gacas. Guys, agora tem mi barrio limpi. Humana, a sério, diz bom vibra. Hey guys, Pan. Pan Serio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority.
Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Party mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore. Continuamos con más información a través de Primera Plana. El día de ayer se conmemoró un día muy especial, se conoció como el Día Púrpura, el Día de la Epilepsia. Y más específicamente también hablando de los retos que pueden pasar muchas mujeres que pueden sufrir cualquier tipo de trastorno o también dificultad a causa de la parte neurológica que afecta por parte de lo que trata la epilepsia. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es un trastorno del cerebro que puede causar convulsiones no provocadas e impredecibles. Los pacientes con epilepsia dicen que esta es una de las peores cosas de su condición, que nunca saben cuándo les va a ocurrir. La doctora Danielle Baker del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio dice que la epilepsia supone una carga adicional para las mujeres y las niñas a lo largo de sus vidas. Factores como la pubertad, la menstruación, el embarazo, el periodo posparto y la menopausia pueden provocar fluctuaciones hormonales que a su vez podrían influir en la gravedad de las convulsiones. Pero Becker señala que existen tratamientos que pueden ayudar. Aunque no podamos detener las convulsiones, sí sabemos que suelen presentarse en esta época del mes. En el momento que sienta algo, debería tomar este medicamento de rescate para intentar frenarlas y prevenir que ocurran. Becker dice que la epilepsia, así como los medicamentos que se toman para tratarla, puede poner en riesgo la salud ósea, provocar fallos en los métodos anticonceptivos y causar complicaciones durante el embarazo. Sin embargo, señala que con la atención de un médico o un especialista, dichas complicaciones son poco frecuentes. He tenido pacientes que han venido a mi oficina y me han dicho que les dijeron que debido a que tienen epilepsia no pueden tener hijos, y eso no es cierto. Y muchísimas pacientes con epilepsia tienen bebés sanos y normales. Y llega en nuestra sección de las más virales y les mostramos a esta joven que probó una de las tácticas que la verdad no le salió bien para poder estudiar y dejar el celular a un lado. Ella lo congeló. Existen muchas técnicas utilizadas por estudiantes para no distraerse mientras preparan un examen. Una de ellas implica dejar el celular en otro lugar para no estar pendiente de notificaciones o llamadas. Una joven en España implementó una técnica para esconder su teléfono en horarios de estudio para evitar distracciones. Sin embargo, el método no resultó como esperaba. María es una influencer española que comparte en sus redes técnicas de su estudio, herramientas útiles y demás. Allí, ella mostró que guardó su celular en el freezer y lo congeló para concentrarse mientras estudiaba. Estudia conmigo hasta que se derrita el hielo, comenzó diciendo la joven en medio del video, en donde se muestra que colocó el celular apagado dentro de 2 bolsas de nylon para protegerlo y lo congeló en una cubetera. Luego de una hora, la influencer mostró que el hielo no se derritió demasiado, por lo que decidió encender una vela para darle calor y acelerar el proceso. Un par de minutos después, la joven observó que el celular continuaba congelado, por lo que decidió comenzar a romper el hielo con una tijera. Sin embargo, cuando pudo despegar el dispositivo del hielo, se dio cuenta que no encendía. Voy a poder estudiar más. Finalmente confesó que su celular se rompió al estar expuesto a temperaturas tan bajas. Y si hablamos de imágenes que se viralizan, vean a esta broma que le hicieron a una abuelita en un supermercado en Argentina. Le habían dicho que supuestamente ella había entrado a la heladera, las neveras, pues sin embargo el video lo hicieron con inteligencia artificial.
La inteligencia artificial llegó para revolucionar el mundo, pero en manos de los bromistas como TikTok se convirtió en la herramienta ideal para generar situaciones. Esta vez, la víctima fue una mujer que solo quería elegir una bandeja de carne en el supermercado y terminó envuelta en un crimen tecnológico que nunca cometió. Todo comenzó cuando un joven divisó a la señora de espalda frente a las neveras del sector de carnicería. En un segundo le tomó una foto y mediante una aplicación de inteligencia artificial generó un video en donde se ve a ella misma con la misma ropa, con textura, intentando trepar e ingresar desesperadamente dentro de este lugar. Con el video listo, el bromista se acercó a ella y le dijo: ¿Ella es usted?, le preguntó mostrándole la pantalla. La mujer, al reconocerse, asintió sin sospechar lo que venía. Es que nos llegó un video de seguridad en donde se ve que usted quiso entrar a la nevera. La respuesta de la señora fue una mezcla de indignación y desconcierto en absoluto. Pero yo no quise entrar, eso está mal, repetía mientras miraba las imágenes en donde se veía la inteligencia artificial de este video haciendo piruetas para meterse entre los cortes de carne. Ante la asistencia del joven, que le decía con permiso se podía entrar, la mujer se mantuvo firme en su inocencia. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, que nos conecta a ciudades como, por ejemplo, Mendoza, en Argentina, gracias a Aerolíneas Argentinas. Aruba despega hacia una nueva aventura. Ahora puedes volar directo de Aruba a Mendoza, Argentina, todos los viernes con Aerolíneas Argentinas. Descubre el encanto de una ciudad rodeada de montañas majestuosas, viñedos reconocidos mundialmente y una gastronomía que enamora, ya sea para una escapada diferente, vacaciones inolvidables o simplemente para explorar un nuevo destino. Recuerda, ingresando a www.airportaruba.com podrás conocer los detalles. Vean a esta joven neozelandesa que reside en la Argentina y se dio cuenta cómo un dispensador convierte el agua, por ejemplo, también en soda water. Ella quedó completamente loca. Para cualquier argentino, el sonido del sifón de la mesa familiar es parte del paisaje cotidiano. Sin embargo, para quienes llegan de distintos países, la presión y las burbujas parece un invento de ciencia ficción. Y así lo demostró Maddie, una influencer neozelandesa que es furor en redes sociales por sus divertidos choques culturales. En un video compartido en su cuenta, la joven mostró el momento exacto en la que conoció el misterioso objeto. Lejos de llamarlo por su nombre, ella lo rebautizó al invento nacional con definiciones como, por ejemplo, agua divertida, y tras probar el primer sorbo aseguró de que se trataba agua con estática. Me dijeron que era agua normal, pero después tiene burbujas, explicó a sus seguidores. Allí, mientras que ella le enseñaba el arte de apretar la palanca sin salpicar toda la mesa, la fascinación fue tal que la joven no dudó en proponer una exportación masiva. Sugirió que deberían llevar este sistema a Nueva Zelanda porque nunca había visto algo igual. Y los dejo con estas imágenes. Una influencer a través de sus redes sociales mostró cómo a través del efecto Sudoku puede arreglar la maleta, y no solamente utilizando las prendas y combinándolas entre sí para así poder tener diferentes outfits. Una usuaria de TikTok compartió un ingenioso método inspirado en el Sudoku para maximizar las combinaciones de outfits durante un viaje. Antes de comenzar un viaje, una de las cosas más importantes es preparar la maleta con la ropa y elementos necesarios, dependiendo si va a un lugar frío, a un lugar de calor o la cantidad de días que va a permanecer en el lugar. Ante esto, Ceci Saya mostró como una técnica para armar la maleta que implementa el clásico juego japonés del Sudoku para ganar espacio en el equipaje. Vas a armar 3 filas. En la primera parte de arriba va parte de abajo y capa. En la segunda capa, parte de abajo y también parte de arriba. Y en la última fila va capa, arriba y abajo, o sea, 3 de cada uno. De esta forma vamos a poder combinar en horizontal, vertical y una diagonal para tener 7 outfits a la vista, pero en total pueden ser 25 combinaciones distintas de ropa. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. En redes sociales nos pueden seguir, estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.